Bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy les traigo algo que honestamente me ha dejado a mí también con la boca abierta, con la mente dándole vueltas y con una profunda curiosidad. Vamos a desentrañar un misterio, o mejor dicho, una reacción que ha puesto a medio mundo a hablar, a debatir y a especular sin descanso. Hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones por todo el planeta con su carisma arrollador, su magnetismo innegable y, claro, su talento para la actuación. Pero esta vez no estamos aquí para hablar de sus últimos proyectos, de su imparable ascenso en la industria cinematográfica o de sus, a menudo, escandalosos romances, no. Hoy nos vamos a sumergir en un momento específico, un evento que por su sutileza y a la vez por su intensidad, ha generado muchísima intriga. Prepárense porque vamos a analizar al detalle esa *** sorpresa total con su misteriosa reacción y sus palabras ***, desmenuzando cada gesto, cada silencio y cada vocal pronunciada para intentar desvelar qué se esconde tras esa mirada que impactó a tantos. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un clic que marca la diferencia y nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Denle a esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos, desde análisis profundos como este hasta las últimas noticias de sus estrellas favoritas. Comencemos este viaje de descubrimiento. Como les decía, Can Yaman es una figura que genera pasiones, que desata admiración y que, por supuesto, atrae la atención allá donde va. Su presencia en cualquier evento, ya sea una alfombra roja deslumbrante, una entrevista íntima o simplemente un paseo improvisado por la calle, se convierte automáticamente en noticia. Pero hay instantes, pequeños fragmentos de tiempo que trascienden la noticia superficial, esa que dura un par de días, y se instalan en la conversación colectiva, generando debate, intriga y, sobre todo, especulación. Y eso es precisamente lo que ocurrió recientemente. Un vídeo corto pero impactante comenzó a circular por las redes sociales, y créanme, se volvió viral en cuestión de horas, extendiéndose como la pólvora por todas las plataformas digitales. En este clip, vemos a Can en un encuentro casual, aparentemente improvisado con un grupo de fans y quizás, algunos periodistas que buscaban capturar un momento de cercanía. El ambiente hasta ese preciso instante parece relajado, distendido, propio de un día cualquiera. De repente, algo sucede. Algo que, sin ser un evento dramático a simple vista, cambia completamente el semblante, la expresión y la energía del actor de una manera que no deja indiferente a nadie. Lo que más llama la atención, lo que se graba a fuego en la retina del espectador, es la *** misteriosa reacción *** de Can. Si ustedes, mis queridos seguidores, tuvieron la oportunidad de ver el vídeo, sabrán exactamente de lo que hablo. De repente su expresión, que hasta ese momento era la de una persona agradable y dispuesta a interactuar, se transforma. Pasa de esa sonrisa amplia y contagiosa que tanto conocemos, de esa actitud desenfadada y carismática que lo caracteriza, a una seriedad inusual, casi desconcertada. Es un cambio que ocurre en un instante, pero que se siente profundo. Sus ojos, por un breve pero significativo momento, reflejan no solo sorpresa, sino también una especie de evaluación profunda. Es como si algo le hubiera caído de golpe, como si una pieza del rompecabezas de la situación se hubiera encajado de una forma completamente inesperada, alterando la imagen completa que tenía hasta ese momento. Sus gestos se vuelven más medidos, más contenidos, su postura se tensa ligeramente como si estuviera procesando una información o una energía que lo ha tomado por sorpresa. Y lo más intrigante es que no es una reacción de enfado evidente, ni de disgusto palpable. Es algo mucho más sutil, pero tremendamente poderoso en su impacto. Es esa clase de reacción que te obliga a detenerte y a preguntarte con genuina curiosidad, ¿qué está pasando por su cabeza en este preciso momento? ¿Qué ha podido ocurrir para que se produzca este cambio tan radical en su actitud? Y aquí es donde entran sus palabras ese pequeño pero crucial fragmento de audio que eleva el misterio a otro nivel. Porque aunque la reacción física es impactante y habla por sí sola, lo que dice a continuación es lo que realmente siembra la semilla de la duda y desata todas las especulaciones. En medio de esa atmósfera de sorpresa que lo envuelve, Can se toma un momento, un breve respiro que parece durar una eternidad, respira hondo como intentando asimilar la magnitud de lo que acaba de experimentar o escuchar, y entonces pronuncia unas frases que, hasta el día de hoy, son objeto de intensos análisis y de innumerables teorías.
No fueron palabras grandilocuentes ni declaraciones explosivas que anunciaran un nuevo romance o un proyecto secreto. Fueron, en cambio, frases cortas, concisas, pero cargadas de una profundidad y una sinceridad que las hace resonar con fuerza en el oyente. Algo así como, no esperaba esto, o me tomo un momento para asimilarlo. Y lo crucial, lo que realmente sembró la duda y nos dejó pensando, fue la forma en que lo dijo. No sonó a un agradecimiento genérico, a una respuesta automática. Sonó a algo más, a una genuina necesidad de procesar una realidad que se le presentaba de forma inesperada. Analicemos juntos esa reacción, esa expresión facial que nos dejó tan desconcertados. ¿Qué pudo haberlo sorprendido tanto? Las especulaciones, como era de esperar, no se hicieron esperar y surgieron de inmediato, alimentando la conversación digital. Algunos decían que un fan particularmente perspicaz o intrépido le había dicho algo inesperado, algo muy personal que lo había impactado directamente. Otros que quizás había visto o escuchado algo en el ambiente que no estaba destinado a él, algo que revelaba una faceta de la situación, de las personas a su alrededor, o incluso de sí mismo, que desconocía por completo. Lo cierto es que la intensidad de su sorpresa era palpable en el vídeo. No era una sorpresa de «oh, qué bonito detalle», de un gesto amable que se espera. Era una sorpresa que implicaba una revelación, un cambio de perspectiva, un momento en el que el mundo tal como lo conocía o lo percibía se vio, aunque sea por un instante, alterado. Piensen en esos momentos en la vida en los que de repente, una verdad que estaba oculta o que no habíamos considerado se te presenta de forma cruda y directa, y te deja sin aliento por un segundo, obligándote a reevaluarlo todo. Esa parece ser la clase de impacto que experimentó Khan en ese instante. ¿Y ahora, qué hay de sus palabras? Si bien he mencionado algunas de las posibilidades más comunes, la realidad es que las frases exactas que pronunció, en el contexto específico en el que lo hizo, son las que verdaderamente nos dejan pensando y buscando respuestas. Si, por ejemplo, la persona que estaba interactuando con él de manera más cercana le hizo una pregunta directa sobre un rumor persistente que lo afectaba, o le presentó un hecho concreto y verificable que él desconocía hasta ese momento, su reacción podría ser perfectamente la de alguien que está procesando información nueva y sorprendente que cambia su comprensión de la situación. Imaginen que alguien le está diciendo algo sobre su carrera, sobre su vida personal, sobre las motivaciones de ciertos colegas, o incluso sobre la percepción pública que tiene de él, y esa información resulta ser completamente diferente a lo que él creía o esperaba. La sorpresa es una emoción humana natural, y la necesidad de un instante para asimilarla, para procesarla antes de responder de manera coherente, también lo es. Es importante recordar, y esto es fundamental para entender la magnitud de este evento, que Khan llaman, como figura pública de su calibre, está constantemente bajo escrutinio. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, cada fotografía es analizada, interpretada y comentada por millones de personas en todo el mundo. Por lo tanto, una reacción que sale de lo común, una que muestra una vulnerabilidad inesperada, una sorpresa genuina que rompe con la imagen pública pulida y segura que a menudo se proyecta, se magnifica exponencialmente. Y eso es precisamente lo que sucedió. La audiencia, acostumbrada a ver al actor carismático, seguro de sí mismo y siempre con una respuesta ingeniosa, se encontró de repente con una faceta nueva, una reacción que invitaba a la empatía, a la conexión humana y, sobre todo, a una insaciable curiosidad por saber qué había detrás de esa fachada. Podríamos pensar que quizás alguien le hizo una pregunta muy personal, algo que lo incomodó, que lo puso en una situación delicada o que lo obligó a reflexionar sobre aspectos de su vida privada. Sin embargo, su reacción no denotaba incomodidad en el sentido de negación, de evasión o de molestia evidente. Era más bien una reacción de asombro, de introspección, de alguien que está de repente ante un nuevo entendimiento. Como si estuviera replanteándose algo, como si las palabras escuchadas hubieran activado un proceso interno de reevaluación. A veces las palabras que más nos impactan, que más nos conmueven o nos sorprenden, son aquellas que nos obligan a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras propias creencias, nuestras percepciones del mundo o de nosotros mismos. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que ocurrió en ese instante crucial. Otra línea de especulación, que ha cobrado bastante fuerza en los foros y grupos de fans, se centra en la posibilidad de que alguien le haya revelado algo inesperado sobre un proyecto futuro, una oportunidad profesional que no anticipaba en absoluto, o incluso un giro en su carrera que lo tomó por sorpresa. Si bien esto suena plausible dada la naturaleza de su carrera y la constante negociación de contratos y oportunidades, la intensidad de su reacción, esa pausa reflexiva y ese gesto de asimilación,
Sugiere algo un poco más profundo que una simple sorpresa ante una noticia laboral. Hay un matiz de contemplación en su rostro, como si las palabras recibidas no solo fueran información, sino que hubieran abierto una puerta a una reflexión interna más profunda sobre su trayectoria, sus decisiones o su futuro. Piensen en la complejidad de la vida de un actor de fama mundial como Can Yaman. Están constantemente lidiando con expectativas, con la presión mediática, con la admiración ferviente de sus seguidores y, a veces, con la crítica feroz de otros. En un momento dado, recibir una información, una palabra, una revelación que desafía esas dinámicas, que les presenta una perspectiva completamente diferente de las cosas, de su entorno o de su propia imagen, puede ser profundamente impactante. Y si a eso le sumamos la espontaneidad del momento, un encuentro no planeado, una interacción casual que se convierte en un punto de inflexión, el efecto se multiplica. Lo fascinante de estos momentos de aparente vulnerabilidad en figuras públicas es que nos permiten ver a la persona detrás del personaje público, detrás de la imagen cuidadosamente construida para los medios. Nos recuerdan que por muy famosos y exitosos que sean, siguen siendo seres humanos con emociones complejas, con miedos, con sorpresas y con la capacidad de ser conmovidos o impactados por lo que les rodea. Y la reacción de Can Yaman en ese instante específico fue un recordatorio potente y conmovedor de esa humanidad compartida. Fue un instante de autenticidad pura, un momento en el que la máscara cayó, revelando una emoción genuina que resonó en muchos de nosotros, que nos hizo conectar con él a un nivel más profundo. Podría ser que alguien le dijera algo sobre su impacto en sus seguidores, algo que lo conmoviera profundamente, algo que lo hiciera darse cuenta de la verdadera magnitud de su influencia. Es una posibilidad muy hermosa y, dado el amor y la devoción que sus fans le profesan, no sería en absoluto descabellado. Imaginen que alguien, un fan especialmente elocuente o emotivo, le comparte una historia personal, una anécdota conmovedora y sincera de cómo su trabajo, sus personajes o incluso su presencia en la pantalla han marcado una diferencia significativa en su vida, tal vez superando momentos difíciles o inspirando cambios positivos. Eso, sin duda, podría provocar una reacción de sorpresa genuina, una mezcla de gratitud y humildad, y un momento de profunda reflexión sobre el propósito y el alcance de su profesión. Y luego están sus palabras que son, sin duda, la clave para intentar desentrañar este enigma. Si logramos recordar el contexto exacto, si se trataba de una interacción en un idioma que entendemos completamente, si las frases fueron claramente audibles y si el interlocutor era identificado, podríamos tener una pista mucho más clara sobre lo sucedido. Pero lo interesante de este caso es que incluso sin saber las palabras exactas, la forma en que se sintieron, la carga emocional que transmitieron, es lo que ha capturado la atención y ha generado tanta conversación. Era una especie de pausa para procesar, para digerir algo importante, algo que lo tomó desprevenido. Las palabras que él pronunció, fueran las que fueran, parecían el eco de un descubrimiento interno o de una revelación externa que lo había impactado de manera significativa. En definitiva, lo que vimos fue un momento de vulnerabilidad inesperada, un instante de autenticidad que se filtró a través de la imagen pública. Fue un recordatorio de que detrás de la fama, el estrellato y la adoración de millones, hay un ser humano que puede ser sorprendido, conmovido o impactado por las palabras y las acciones de otros. La reacción de Can Yaman en ese instante fue un pequeño pero potente destello de esa complejidad humana, y por eso, creo firmemente, ha generado tanto interés y debate. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias reacciones ante lo inesperado, sobre cómo asimilamos las sorpresas en nuestras propias vidas, y sobre el poder insospechado que las palabras, incluso las más sencillas, pueden tener en nosotros, en nuestra percepción del mundo y en nuestra propia identidad. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis profundo y detallado. Hemos explorado esa sorpresa total con su misteriosa reacción y sus palabras de Can Yaman, intentando desentrañar el enigma que rodea ese breve pero impactante momento. Hemos especulado, hemos reflexionado, hemos intentado ponernos en su lugar y comprender la profundidad de ese instante que sin duda ha dejado una marca. Lo que queda claro, más allá de las teorías y las suposiciones, es que Can Yaman sigue siendo una figura que genera debate, que fascina y que de vez en cuando nos sorprende con momentos que os recuerdan su humanidad. Este episodio solo añade una capa más a su ya intrigante personalidad y a su compleja figura pública. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan interesante y enriquecedor como a mí desentrañar este misterio. Su participación es fundamental para nosotros.
Recuerden, si les gustó lo que vieron, si este análisis les pareció valioso, no olviden darle un gran ** me gusta * a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Y por favor, no sean egoístas con la información, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman o que simplemente disfruten de un buen misterio y de análisis profundos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo. Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encantaría leer qué piensan ustedes sobre la reacción de Kanyaman. ¿Qué creen que pudo haber sucedido? ¿Qué les transmiten sus palabras? ¿Tienen alguna otra teoría? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a mejorar. Gracias una vez más por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la curiosidad los guíe siempre.